Vamos a hacer este de los niñitos del jardín, ¿sí? A ver, ahí está escrito grande, pero ahora yo lo copio ahí un poquito más chiquito, ¿ven? Así lo podemos ir simbolizando abajo. ¿Cuál sería el conjunto universal en este caso? Así escribo tal como lo dijiste vos. Universal X son los niños. Así, ¿está bien? Conjunto universal es el conjunto de elementos X, tal que X es niño del jardín. ¿Qué me decían? Del jardín. Bueno, J es jardín. Yo no podría poner acá que los niños de la sala rosa nada más, que por ahí figura. Porque hay cosas que hablan más allá de la sala rosa. La primera, ¿no? Habla de todos los niños del jardín. Entonces, yo no puedo hacer un universal que solo abarque algunas premisas y no a todo. Sí podría poner es niño de todo el colegio, de primaria, jardín y secundaria. Pero ahí se me complicaría porque necesitaría usar una función proposicional adicional a las que ya vamos a tener que usar, que son varias, que dijera X es del jardín. ¿Sí? Entonces me conviene, como les dije antes, tomar el universal más pequeño que abarque todo. ¿Cuáles serían las funciones proposicionales que vamos a utilizar entonces? ¿Qué necesito? P de X, ¿qué podría ser? Nos conviene, uno podría decir que P es no usa, pero para no evitar confusiones, yo les sugiero que siempre lo hagan en afirmativo. P de X es X usa pañales, y cuando tengamos que poner que no usan, ¿qué vamos a poner? No P de X, ¿sí? ¿Qué otra voy a necesitar? ¿Que toma en vasito? Vamos a ponerle la B corta de vaso, ¿qué les parece? B de X, X toma en vasito, en vaso. Otra podríamos llamar X toma en taza. ¿Alguna otra? Ponemos R, ¿qué les parece? R. X está en sala rosa. Este yo se los tomé hace 2 años a los alumnos, porque mi hija más chiquita ahora está en sala de 5, pero en ese momento estaba en la sala de 3, que era la rosa. Bueno, yo cuando invento ejercicios, vieron, invento con lo que se me viene a la cabeza, así que Matilda es mi hija más chiquita. Bueno, muy bien. Ven que si nosotros no hubiéramos tomado como universal a los niños del jardín, además de estas 4, hubiésemos necesitado otra más que dijera X es niño del jardín. ¿Sí? Y la primera de las premisas, que ahora nosotros ya lo vamos a escribir acá, ¿cómo sería nuestra primer premisa? ¿Qué cuantificador le ponemos? Para todo X. Si nosotros, insisto, no hubiésemos tomado este universal y hubiésemos tenido que poner, qué sé yo, J de X, esto no lo vamos a hacer así, pero les digo para que vean. X es niño del jardín, ¿sí? Yo la primer premisa tendría que poner que si X es niño del jardín, o sea, si J de X, entonces, ¿no? Todos los niños del jardín. Ah, una cosa más, que no usan pañales, ¿sí? Si es del jardín y no usa pañales, entonces, ¿qué pasa? Toma en vasito o en taza, ¿no? O en taza. En cambio, ven, acá yo ya tendría que tener esto. Pero como nosotros dijimos, vamos a tomar únicamente ¿a quién? A los niños del jardín, acá no hace falta que yo ponga esto. Entonces me queda, bueno, la voy a correr para que me quede más adelante. Porque ya sabemos que todos son niños del jardín. Esto no lo vamos a usar. Entonces me queda un poco más sencilla la premisa. Solamente en el antecedente que tengo que poner. Que si no usa pañales, entonces toma en vasito o en taza. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Si no, yo necesitaba esa otra, esa J de X, que ahora ya la borré porque no la vamos a usar, y cada premisa me hubiese quedado más complicada. Por eso conviene tomar el más chico. Entonces, de acuerdo con esta, tomando nuestro universal los niños del jardín, solo había que poner que si no usa pañal, entonces toma en vaso o taza. ¿Cómo escribo la segunda premisa? Ningún niño de la sala rosa toma en taza. Espera un momentito. Acá dice ningún niño. ¿Cómo es que vos decís para todo? Pero yo acá que estoy pidiendo, traducir lo que está escrito en palabras, en texto, a lenguaje simbólico.
Claro, no es cierto que exista un X, después sí vamos a convertirlo en un para todo, está bien lo que vos dijiste, pero acá uno directamente traduce, acá no estamos haciendo nada, ninguna deducción, nada, solo traducimos. Entonces, no es cierto que exista un X que esté en sala rosa y tome taza, ¿no? ¿Cómo pongo eso? Muy bien, muy bien. Después dice, Matilda, una niñita del jardín, o sea, esto que me está asegurando que Matilda es un elemento de nuestro conjunto universal, está en la sala rosa y no toma en vasito. ¿Qué ponemos ahí? ¿Pongo existe un X o no? Está hablando de Matilda, claro. Entonces, ¿qué ponemos directamente? ¿Que está en sala rosa? M, no ponemos todo completo Matilda. M es Matilda. Perfecto, no B de M. Muy bien. Por lo tanto, acá vendría la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? En el jardín hay por lo menos un niño que usa pañales. ¿Qué ponemos? Espera que usa. ¿Así? Ahí tenemos en forma simbólica el razonamiento. ¿Bien? Bueno, a ustedes, por lo que estuvimos leyendo, ¿no? Y simbolizando, ¿les da la impresión que es válido o no? ¿Podremos demostrarlo o no? Si parece que sí, ahí yo copié las premisas, vamos ya a ir poniéndolas, si no tenía que volver a escribir todo esto. 1, 2 y 3, premisa, premisa y premisa. Ahí tenemos las tres premisas. A ver, podremos llegar a la conclusión que lo voy a anotar acá, voy a anotar acá para tenerlo presente, decía existe X tal que P de X, ¿no? A eso tenemos que tratar de llegar. Bueno, ¿por dónde podríamos comenzar? ¿Qué podríamos poner en el 4? ¿Cuál? Bueno, pero no lo puedo particularizar en este momento que está el no claro. Entonces, primero voy a tener que convertirlo en otra cosa. Les pregunto a ustedes, ¿no? Que esto estaba en la teoría. La negación, decir, no es cierto, existe un X que cumpla tal cosa, P de X o lo que sea, ¿sí? Era equivalente a ¿qué? X, no P de X. Muy bien, muy bien. Recordando eso que puse ahí en rojo, ¿cómo escribiríamos? O sea, hacemos una equivalencia de la 2. ¿Sí? ¿Qué ponemos? Para todo X, ¿qué hay que poner? No se cumple. Bueno, acá vamos a poner, lo hacemos en dos pasos. No se cumple lo que está, pero lo que está, en vez de una sola cosa, acá es una conjunción, ¿no? ¿Sí? Y ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ahí, que tengo la negación de una I. Hay una de las leyes lógicas de Morgan, de lo que tengo en el 4, me permite escribir esto de qué manera. R, O, muy bien, acá se cambiaba el conectivo, o T. ¿Sí? Bien, ahora sí, que lo tengo de esta manera, lo puedo particularizar. ¿En quién lo quieren particularizar? Obviamente, en la particularización va a ser universal, pero en la X, ¿qué valor le doy? Eso me refiero. M. Como es universal, puedo elegir yo en cualquiera, entonces me conviene elegir el mismo M que tengo allá. Esto es particularización universal de lo que había en el 5, ¿sí? Bien, y ahora, ¿para qué lo particularizamos ahí? En M. ¿Con cuál? Así como está la 3. ¿Qué tendría que hacer primero de la 3? La 3 es una I. Puedo quedarme con una de las partes. ¿Cómo se llama eso? Simplificación. Si yo sé, acuérdense que lo que ya tenemos escrito son todas cosas verdaderas. O sea que lo que está en el 3 es verdadero. Se cumple R de M y además se cumple no B de M. Si yo sé que se cumplen las dos, tranquilamente en el próximo renglón puedo afirmar cualquiera de ellas. Por ejemplo, R de M. Esto se llama ley de simplificación. En este caso, ¿de qué renglón era? Del 3. ¿Sí? Pero si yo hubiera tenido una O, ¿yo podría simplificar alguna de las 6, que es una O? Y no, porque yo sé que se cumple la O, no puedo decir cualquiera, elijo yo, no. No sé cuál es la verdadera. Podría haber una sola. Pero en una I, siempre sí. Si la I es verdadera es porque las dos son verdaderas, por eso existe esta ley de simplificación. Y ahora, ¿qué podemos hacer entre las 6 y las 7?
¿Qué podemos hacer? Claro, porque el silogismo disyuntivo acá hace los recuerdos. En una tengo que tener una disyunción. En otro lado tengo que tener una de ellas negada. ¿Y qué me permite sacar de conclusión? Que se cumple la otra. Porque si una O es verdadera y hay una que ya sé que es falsa, y sí o sí se tiene que cumplir la otra. ¿Qué me quedaría entonces acá por silogismo disyuntivo entre 6 y 7? ¿Todos lo ven? ¿No TDM? Bien. ¿Qué más ahora? Yo ya tengo no TDM. ¿Qué premisa todavía no usamos? ¿Tendríamos que particularizar la primera? Sí. Y sí, ¿por qué? Porque no puedo trabajar con las premisas con los cuantificadores, ¿no? En el paso 9, vamos a poner acá 9, ¿qué voy a traer? Bueno, acá les muestro, ven en la página anterior, en el 9 voy a hacer la particularización de la premisa 1 que voy a necesitar, ¿no? Así que, ¿qué nos tiene que quedar? No PDM, ¿sí? Es lo que voy a escribir acá, no PDM. Entonces, ¿qué decía? BDM o TDM, eso es lo que voy a escribir. BDM o TDM. Esto es particularización universal de lo que había en la 1. ¿Y qué otra cosa más voy a necesitar? Voy a necesitar, me parece, a ver, acá teníamos la página anterior. Yo ya tenía no T. Necesitaría el no B. ¿Dónde estaba el no B? Mírenlo, acá. ¿Podría yo de esto quedarme ahora, volver a hacer otra simplificación? Porque acuérdense que en el paso 7 yo simplifiqué de ahí, pero me quedé solo con la primera. Yo ahora podría quedarme con la segunda parte. La ley de simplificación se puede hacer 2 veces, una vez con una, otra vez con la otra. ¿Sí? Piénsenlo con sentido común. Si yo tenía la certeza en el renglón 3 que se cumplían las dos, en un paso puedo usar una, en otro puedo usar otra. Entonces, voy a quedarme con no BDM. Acá en el paso 10 voy a poner no BDM, ley de simplificación del 3. Del 3. Ahí dice 3, salió medio feo. Bueno, ahora sí, sigamos. En el paso 11, ¿qué puedo hacer? Miren acá que yo dejé escrito ahí un poquito de la página anterior acá, ¿no? Dejé el punto 8, ¿sí? Entre el 8 y el 10, porque fíjate vos lo que tenés acá. Miren, chicos, acá les marco. Yo acá tengo BDM o TDM, ¿sí? Entonces, como en el paso 8 yo tenía no TDM y en el 10 tengo no BDM, hay una ley, que se las copio acá, que si yo en un renglón tengo cualquier cosa, A, en otro renglón tengo B, tranquilamente en un nuevo renglón puedo poner A y B. Porque si yo ya tenía la seguridad por un lado que se cumplía A, por otro B, puedo decir A y B. Se llama ley de combinación. Entonces voy a poner no BDM y no TDM. Esto es ley de combinación entre ¿quiénes? Entre el 10, que es el que tengo acá al ladito, y el 8, que bueno, me había quedado, ahora sí lo borro porque ahí está, me había quedado la página, está en la página anterior, ¿sí? ¿Para qué quise hacer esto yo acá? Para ahora usar una ley que ya usamos hace un ratito, que es la ley de Morgan. Me pueden decir del paso 11, ¿no? ¿Cómo puedo escribir a esto por la ley de Morgan? Como la negación y entre corchetes, ¿qué pongo? B-O-T. Exactamente. Perfecto, ¿sí? Ahí ya se dieron cuenta, ¿no? Renglón 12 es justamente la negación del consecuente del punto 9. ¿Y qué nos queda haciendo un modus tollens? ¿Qué me queda? Modus tollens es entre 9 y 12, ¿no? Sería, este va a ser el final, ¿no? Yo tenía que llegar acá arriba, miren que lo había escrito. Esta era la conclusión. Existe X, P de X, decía la conclusión. Ya estamos, ¿qué hago lo único? ¿Una generalización de qué tipo? Existencial, ¿sí? Del paso 13. Ahí está.
Así que, bueno, finalmente acá no pusimos, pero resultó ser válido, ¿sí? Pudimos llegar. Vamos a pasar a este. ¿Se acuerdan este que habíamos dicho del disco? Que este, a diferencia de los que hicimos, no es categórico, ¿no? Así que, ¿cómo lo podemos simbolizar? ¿Qué podemos poner acá? A ver, yo acá lo tengo un poquito más chiquito, así tengo espacio. R, es una proposición. El disco está roto, ¿sí? Otra, ¿cuál sería? Está roto. Bueno, otra, ¿qué podríamos poner? ¿Fue borrado? ¿Qué les parece si le ponemos B? ¿Sí? El disco, siempre va a ser el disco, fue borrado. ¿Qué otra necesito? ¿Qué le podemos poner? M de marcas, ¿sí? El disco siempre es el disco. Acá no sé por qué me está costando escribir. Tiene marcas en las pistas, ¿no? Ustedes vayan tomando nota. Tiene marcas en las pistas. Bueno, y otra que diga, ¿qué más necesitamos? Está protegido, ¿no? Podríamos llamarla P. El disco, acá pongan, está protegido, ¿sí? Creo que con estas ya nos alcanza, ¿no? Para escribir el razonamiento. No sé qué me pasa con esto. Bueno, a ver. ¿Cómo escribo la primer premisa? ¿El disco está roto o fue borrado? ¿Cómo lo escribo esto? Claro. Ven que este es mucho más sencillo. Yo empecé justo por uno complicado y cuando era categórico hicimos dos categóricos hicimos. Este es más sencillo. A ver. ¿Qué otra cosa? La segunda premisa. Si estuviera roto, tendría marcas en las pistas. ¿Qué es eso? Un condicional. R, entonces, M. ¿Así? Hay otra premisa más que dice, si el disco está protegido, no se puede borrar. ¿Cuál sería esa? No ve. Por lo tanto, este disco, ¿qué dice? Tiene marcas en las pistas, que es M, o no está protegido, ¿qué sería? No P. ¿Será válido o no? ¿Cómo lo podríamos? Bueno, si uno no se da cuenta, se podría usar método directo, podríamos usar método del condicional asociado o método demostrativo, que fue el mismo que usamos antes, con la ventaja de que acá al no haber cuantificadores no vamos a tener que estar particularizando y después generalizando. Trabajaríamos directamente con estas, ¿no? Podríamos hacer una equivalencia, lo que uno quiera. Pero como ya practicamos el método demostrativo en los otros, porque sí o sí teníamos que usar ese cuando eran categóricos, ¿qué les parece si acá practicamos el del condicional asociado? ¿Quieren? Para armar el condicional tengo que poner las premisas unidas por qué operación. Si escribo la primera premisa, R o B, ¿qué más le pongo ahora? Una I, ¿no? Y la otra premisa, es decir, tengo que copiar las premisas unidas por conjunciones y acá entonces copié las tres premisas, todo esto es el antecedente y ahora acá que viene, acá voy a escribir la conclusión, que era M o no P. Bien, bueno, ahí lo escribimos en forma de condicional, ¿sí? Bien, y ahora, ¿cuál sería la idea? La idea, acá no sé si se entiende bien que esta última es una P, ¿no? Bueno, ahí. Un condicional. Tendría que ser una tautología. O sea, yo podría hacer la tabla de verdad de este condicional y si en todos los renglones, que ahora ustedes me van a decir cuántos son, me da verdadero, quedará probado que este razonamiento es válido. Pero si en algún renglón me da resultado final falso, será inválido, ¿sí? ¿Cuántos renglones tendríamos que hacer? Bien, ¿por qué 16? ¿Cómo te diste cuenta? Hay 4, claro, R, B, M y P, son 4. 16 renglones a mí no me van a entrar acá, me parece. Vamos a hacer algo más rápido.
¿sí? Que es lo mismo, es como si yo hiciera la tabla. A ver, si yo empezara a hacer la tabla, les pregunto, y en el primer renglón ya me diera resultado falso, ¿tendría necesidad de hacer los otros 15 o no? Ahora, si el primer renglón me da verdadero, ¿tengo que seguir? Sí, ¿no? Si el segundo también me da verdadero, ¿tengo que seguir? Sí. Si en el quinto obtengo un falso, ahí paro. Pero ¿qué pasa si los 15 primeros me dieron verdadero? Tengo que hacer el último. Y si en el último me da falso, digo, ay, ¿para qué hice todos que al final me dio falso? Entonces vamos a hacer algo práctico. Vamos a tratar de ver si algún renglón puede llegar a dar falso sin tener que escribir todos. Pensémoslo de atrás hacia adelante. Si yo creyera que alguno de los 16 renglones que no tenemos ganas de hacer pudiera dar como resultado final falso, ¿sí? O sea, el condicional que me devolviera falso, estoy suponiendo, ¿cómo tendrían que ser todas las premisas? ¿Cuándo es que el condicional daba falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente ¿cómo? Caso, ¿sí? O sea, que yo estaría diciendo que cada una de las premisas es verdadera y al mismo tiempo la conclusión falsa, ¿ven? Concuerda con lo que habíamos dicho de invalidez de razonamiento, ¿no? Si yo puedo encontrar que para ciertos valores de verdad las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, ahí tendremos toda la razón en decir que es inválido. Bueno, empecemos. A ver, por ejemplo, la conclusión, que es una O, me dice que es falsa. ¿Cómo tendría que ser M y cómo tendría que ser no P? Al ser una O, ¿cuánto es? Las dos falsas. La única forma que una disyunción sea falsa es que las dos sean falsas, con lo cual P sería verdadera, ¿sí? O sea que por ahora yo estoy teniendo que P es verdadera y M es falsa. Vengamos, por ejemplo, acá. P es verdadera. ¿Cómo tiene que ser no B? Recuerden que el condicional este es verdadero y si está arrancando de verdadero, el otro ¿cómo tiene que ser sí o sí? También es verdadero. Con lo cual, esta B, ¿cómo tiene que ser? Falsa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría venir acá. Ahora que sabemos que B es falsa, ¿cómo tendría que ser R? Verdadera, ¿sí? Y, a ver, acá esta no la hubiéramos usado. M tenía que ser falsa, ¿sí? Así que acá yo pongo falso. Y ahora miremos esto. Este es un condicional verdadero que está terminando en falso. ¿Cómo tendría que ser R? Para que esto se cumpla, falso. Pero miren lo que nos pasó. Por este lado R tiene que ser verdadera y por este R tiene que ser falsa. ¿Hay algún renglón de esos 16 que no tuvimos ganas de hacer, pero en alguno podría pasar que la misma letra R, la misma proposición, sea verdadera y falsa a la vez? Posible, porque en cada renglón cada una tiene un valor de verdad. Entonces, este disparate, que acá yo marco en amarillo, que R tiene que ser verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿qué me estaría indicando? ¿Cuál fue nuestra suposición? Cuando arrancamos todo esto, esto arrancamos, ¿no? Suponiendo que este condicional en algún renglón pudiera ser falso, me encontré con un disparate. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a poder encontrar algún renglón que dé falso? No. Por lo tanto, el razonamiento, ¿cómo es? ¿Válido o inválido? Válido. Cuando me encuentro que al plantear que sea falso me da una inconsistencia, un disparate, es porque era válido, porque esto no va a poder pasar. En cambio, ¿sí? Si yo hubiera hecho esto y hubiera encontrado valores de verdad, ¿sí? Supongamos que acá en vez de R hubiera dicho no R, entonces andaba todo bien. ¿Qué habríamos encontrado ahí? Al menos un renglón donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Y ahí sí tendríamos el contraejemplo para poder decir que este razonamiento es inválido. No fue lo que nos pasó en este, pero en otro puede pasar, ¿sí? Hacemos el próximo. Este igual, si quieren, después practíquenlo por el método demostrativo, que les tiene que dar válido, ¿sí? El de las reglas de inferencia. Va a ser más cortito que el que hicimos antes, porque por un lado no es categórico, así que a veces con los categóricos uno gasta renglones en sacar los cuantificadores al principio y ponerlos al final, ¿no?
pero en este caso no hay y además no es tan largo, así que después lo pueden probar, ¿sí? Así ahora pasamos al de los alumnos de la clase. Que había dudas, ¿no? Al principio si era categórico o no, pero ¿qué habíamos dicho finalmente? Que no hacía falta, ¿no? No hace falta que esto sea categórico. Yo puedo definir proposiciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, una que diga, los alumnos están en clase de geografía. ¿Qué les parece si lo llamamos G? ¿Sí? Entonces G es los alumnos, porque siempre habla de los mismos, ¿no? Bueno, están en clase de geografía, ¿sí? Están en geografía. Y podemos llamar H a que los alumnos, esto pongo comillas, están en la clase de historia, ¿sí? ¿Está bien? Cuando tienen clase de geografía, eso ya lo pusimos, usan el mapa, entonces podríamos poner M, a los alumnos usan, acá es usan el mapa grande, ¿sí? Y otra que más necesito. Bien, S, claro, porque la G ya la usamos, los alumnos, ¿sí? Se sientan en grupos. No sé qué me pasa cuando quiero escribir así. Bueno, se sientan en grupos, ¿sí? Ustedes copienlo bien, yo lo puse así. Ya con esto podemos simbolizarlo, ¿no? A ver, ¿cómo sería la primera de las premisas, teniendo en cuenta este diccionario? No necesitábamos que fuera categórico. Cuando tienen clase de geografía, ¿usan el mapa grande o se sientan en grupos? ¿Qué pondríamos de esa? Entonces, M o S. No están sentados en grupos, así que la otra premisa, ¿cuál sería? Que no S, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué dice? Que están en clase de historia. ¿Qué sería eso? Yo borro esto que ustedes ya... Igual le pusimos la letra significativa, así que... Por lo tanto, H. ¿Será o no será válido? Ahí tenemos simbolizado. ¿Será o no será válido este? Vamos a hacer un poco de método directo, que es el que no practicamos. A ver, ¿uno de qué parte? De que las premisas son verdaderas, ¿no? Y tiene que llegar a la conclusión verdadera sí o sí. Entonces, fíjense que la tercera premisa, que es no S, como esa premisa tiene que ser verdadera, el valor de S, ¿cuál sería? Como no S tiene que ser verdadera, S es falso, ¿sí? A ver, yo les voy a proponer esto. Supongamos, porque esta O, acá hay dos posibilidades, que la G sea verdadera o la H. Si la G es verdadera, la primera premisa ya se va a cumplir, ¿no? ¿Sí? Para que se cumpla la segunda, como G es verdadera y la S es falsa, ¿quién tendría que ser verdadera? La M. Entonces, miren, si la M es verdadera, con esto, revisemos, las tres premisas se cumplen. La tercera ya se cumplía de por sí. La segunda, como yo puse G verdadera, se cumple. Y la otra, G es verdadera, M también, ya M hace verdadero el consecuente porque es una O. O sea que con esto ya garantizo que las premisas son verdaderas. Ahora, si yo a la H le pusiera valor falso, las premisas siguen siendo verdaderas porque H acá no influía porque ya G era verdadera, ¿no? Entonces, con este juego de valores, las premisas, ¿cómo son las premisas? Son todas verdaderas, pero la conclusión, ¿cómo es? Falsa. Quiere decir que yo encontré al menos, esto sería un rengloncito también de la tabla de verdad, ¿no? En el que S falsa, G verdadera, M verdadera y H falsa, donde si las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, el condicional sería falso. O sea que este razonamiento, ¿cómo es? ¿Válido o inválido? Y es la manera de justificarlo, ¿sí? Es mostrando al menos un caso donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Es inválido.
Esta es la manera de justificar los no categóricos cuando son inválidos, ¿sí? Tienen que dar esto, un conjunto de valores de las proposiciones simples que hagan premisas verdaderas y conclusión falsa, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo acá lo analicé así en forma directa, pero si yo hubiera armado el condicional como hicimos en el anterior, ¿no? ¿Que se acuerdan este? Bueno, no me hubiera pasado este lío, este disparate no se me hubiera generado y ahí hubiera sacado los valores. En vez de hacerlo de esta manera, para practicar un poco distinto, lo hice así, mirando las premisas y anotando. Pero es indistinto como lo quieran hacer. Lo importante es que en la justificación finalmente tienen que poner esto, ¿no? ¿Cuáles son los valores de verdad que hacen premisas verdaderas y al mismo tiempo conclusión falsa? ¿Se entendió? Bueno, y pasemos al último, que ya nos pasamos del horario, pero no importa. A ver, este ya está simbolizado, ¿sí? Es categórico y ya vino simbolizado. Piensen ustedes si es válido o es inválido. Esta es la primera premisa, esta es la segunda y esto es la conclusión, ¿no? Está puesto en forma de condicional este. ¿Qué les parece? ¿Siempre que las premisas se cumplan, también se va a cumplir la conclusión o no? ¿Qué tenemos en las premisas? ¿Qué cuantificadores? Son los dos existe. Entonces yo les pregunto si estaría bien esto. ¿Estaría bien que yo en el primer renglón ponga la primera premisa, ¿no? O sea, en el primero pongo la primera, bueno, ahora no la copio, en el segundo la segunda, y haga en el tercero, por ejemplo, una particularización. Digo P de A o no Q de A, ¿sí? Y digo, esto es una particularización existencial de la primera premisa. Y en el cuarto renglón diga, bueno, ahora voy a particularizar esta otra, ¿no? Que es la que estaría en el paso 2. Entonces hago Q de A. Q de A, hago la particularización existencial de la segunda premisa. En el paso 5, entonces, ¿qué hago? Hago un silogismo, ¿qué? Disyuntivo, ¿no? Hago silogismo disyuntivo de 3 y 4. ¿Y con qué me quedo? Con P de A. Entonces, en el paso 6, hago una generalización existencial. Digo, existe un X que cumple P de X. Ah, listo, es válido. ¿Está bien esto que acabo de hacer o no? ¿Estaría bien esto? Acá acuérdense que en el 1 iba esto, yo para no copiar de nuevo, ¿eh? Y en el 2 esto. ¿Está bien? ¿Es válido? ¿Terminamos la clase de hoy o no? O sea, yo lo llamo A porque dice existe alguno, ¿sí? No sé cómo se llamará y lo llamé A. Hasta el paso 3 no habría problema, ¿sí? Pero justamente, a ver, por ahí viene la mano. ¿El tema cuál es? Que cuando yo quiero particularizar este otro, que acá me dice, hay algún alumno que cumple con otra cosa, ¿cómo sé que es el mismo que el que cumplía esto? ¿Se entiende? Acá está el problema. Esto es lo que está mal. ¿Por qué? Porque al primero yo lo puedo llamar A, ¿sí? Como si no sé quién es, le digo, bueno, lo voy a llamar A. Pero ¿cómo sé después que el mismo A que tomé en el primer existe cumple el otro? Si esta segunda premisa, en vez de ser un existe, hubiera sido un para todo, ahí no habría problema. Porque yo entonces sí puedo tomarlo porque si esta la cumplen todos, el A que cumplía la primera le va a cumplir la segunda. Pero en este caso, como es un existe, podría ser tranquilamente que este sea otro distinto. Entonces yo este no lo puedo llamar A. Yo acá tendría que haber puesto Q de B. Y si ponía Q de B, no iba después a poder combinar estas dos con un silogismo, ¿ven? Por eso esto les digo, hay que pensarlo, ¿sí? No tratar de memorizar, a ver, hago esta regla, sino, si a mí me dicen que existe uno que cumple una cosa y me dicen que existe uno que cumple la otra, podría no ser el mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá para poder justificarlo bien? Acá vamos a tener que definir un conjunto universal, que ahora vamos a ver qué le ponemos, y una interpretación de las proposiciones, de las funciones proposicionales, que no hace falta complicarnos, podemos poner cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, a ver, esta podría ser
X es par. Y Q de X podría ser, no sé, X es menor que 5. Qué sé yo, es menor que 5. Entonces, ¿yo qué quiero mostrar acá? Si a mí me parece que esto es inválido, quiero mostrar que las premisas, ¿cómo tienen que ser las dos premisas? Y la conclusión, exacto. Quiere decir que yo en el conjunto tengo que tener cuidado de no poner ningún número par. Así la conclusión es falsa, ¿sí? Pero sí tengo que poner algún número que sea como, que puse esto menor que 5. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el 3. El 3 ya cumpliría con la segunda. Y la primera que dice que existe un X que cumpla P, pero P no queríamos, acuérdense que P no, así que par no, o que no cumpla ¿qué cosa? Que no cumpla ser menor que 5. ¿Qué les parece si ponemos el 7? Y creo que con esto alcanza. A ver, revisémoslo. ¿Se cumple la primera premisa? ¿Hay algún X que cumpla P de X o no Q de X? ¿Quién es el que cumple eso? ¿Quién cumple la primera premisa? Claro, el 7. El 7 cumple esto. ¿Y quién cumple con la segunda? ¿Hay alguno que cumpla con Q? ¿Cuál es? O sea que las dos premisas, ¿cómo son las dos premisas? Verdaderas. Premisas son ambas verdaderas. Ahí ya lo justificamos, ¿sí? Verdaderas. Pero la conclusión, ¿cómo es? ¿Existe alguno que sea par en este conjunto? No, la conclusión es falsa. Ahí tenemos entonces bien justificado que este razonamiento es inválido. Ahora alguien dirá, sí, pero ¿y si yo en el conjunto, además del 3 y el 7, ponía el 4? En ese caso sí iba a dar la conclusión verdadera, pero un ejemplo que te dé verdadero no garantiza nada. En cambio, uno que te dé falso, sí. Por eso hay que saber encontrar bien el contraejemplo. ¿Vieron cómo hice yo? Primero le di la interpretación a las funciones proposicionales y después dije, bueno, yo quiero que la conclusión sea falsa y las premisas verdaderas, y ahí metía los elementos, ¿no? Esta es la manera correcta de justificar cuando son inválidos los razonamientos de tipo categóricos.